Buenas noches, amigos, amigas, camaradas de Argentina, de mi marido. Hoy comienza un día más Radio Unión de Falange. A ver si tengo suerte y esta vez no se me queda. Vamos a comenzar hablando de una asociación que ha hecho la policía esta de Cataluña, los independentistas de los cojones. Perdón por el taco. Que dice así: con tu permiso, no sé si me escucharás, subirá Josep, voy a leer tu post, que dice así: una asociación de la Policía Autonómica de Cataluña con el nombre de Mozos de la Independencia pide que se retire la bandera española de sus comisarías. Otra muestra más de que el conflicto social separatista se está extendiendo en todos los frentes, pese al juramento que hacen algunos colectivos de defender la legalidad vigente. Y a ver si puedo y me carga, no me da problemas. Mira, pues ha cargado, qué bien. Tocaremos madera. Dice la asociación Mossos per la Independencia ha presentado una instancia en la sede central del Departamento del Interior de la Generalitat pidiendo al consejero Ramón Espadaler que se retire la bandera española de todas las comisarías de los Mossos d'Esquadra. En el escrito al que ha tenido acceso Nación Digital, este grupo de Mossos separatistas argumenta que las comisarías de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en el territorio catalán no han exhibido ni exhiben la bandera catalana, ni por respeto ni por fidelidad al territorio al que sirven, lo cual ellos consideran una muestra de su talante impositivo y menosprecio hacia Cataluña. Mossos per la Independencia pide, por tanto, que se retire la bandera española de los lugares públicos dependientes de la Generalitat, de la misma manera que se ha llevado a cabo por parte del gobierno de Euskadi por las comisarías de la policía vasca Ertzaintza, no sé cómo se dice. Añade la asociación. La máxima aspiración de estos grupos de Mossos es finalmente dejar de ser una policía autonómica y convertirnos en una policía nacional catalana. Y como he dicho antes que se me bloqueara esto, que esto es como el que se fuma un porro, aquí cada vez te sorprendes más de lo que dicen estos puñeteros separatistas de mierda, con perdón. Y al final, como dije ayer, vamos a ser una nación de naciones, va a venir primero los catalanes, luego los vascos, luego Valencia, y así sucesivamente. Vamos a ser una nación de naciones, vamos a ser no sé lo que poner ya, que decir, sin molestar a nadie, pero será, con perdón, una mierdecilla España si al final logran separarse todos. Vamos a seguir, vamos a ver que me he perdido. Vamos a seguir. Como he dicho, que vamos a hablar, voy a leer una cosa que dije ayer que iba a leer, que me quedé con lo de José Antonio, que lo tengo aquí, a ver que lo busco. A ver, aquí. Un año y medio después, discurso sobre la Revolución Española, pronunciado en el Cine de Madrid el día 19 de mayo de 1935. Camaradas, el acto de la comedia del que se ha hablado aquí esta mañana varias veces fue un preludio. Tenía el calor y todavía, sin queréis, la responsabilidad de la infancia. Este de hoy es un acto cargado de gravísima responsabilidad. Ese es el acto de rendición de cuentas de una larga jornada de año y medio y principio de la nueva etapa que ciertamente terminará con el triunfo definitivo de la falange española de la Jons en España. Junto a esta piedra miliar de nuestro camino que nos exige ya encara la historia, un rigor de precisión y emplazamiento que el deber mío de esta mañana de hoy, aunque al cumplimiento de ese deber sacrifique
alguna brillantez que acaso pudiera conseguir, y parte del gratísimo halago de aplausos vuestro. Nuestro movimiento, y cuando hablo de nuestro movimiento me refiero lo mismo al inicial de Falange Española que al inicial de la Jons, puesto que ambos están ya irreversiblemente fundidos en palma, como ha dicho muy bien Onésimo Redondo, con la revolución del 14 de abril. La ocasión de nuestra aparición sobre España fue el 14 de abril de 1931. Esta fecha, todos lo sabéis, ha sido mirada desde muy distintos puntos de vista. Ha sido, como todas las fechas históricas, contemplada con bastante torpeza y con bastante zafiedad. Nosotros, que estamos tan lejos de los rompedores de los escudos en las fachadas, como de los que sienten soladamente la nostalgia de los rigores palaciegos, tenemos que valorar exactamente de cara, lo repito, a la historia, el sentido del 14 de abril en relación con nuestro movimiento. El 14 de abril de 1931... Vamos a ver. El 14 de abril de 1931, hay que reconocerlo, en verdad, no fue derribada la monarquía española. La monarquía española había sido el instrumento histórico de ejecución de uno de los más grandes sentidos universales. Había fundado y sostenido un imperio, y lo había fundado y sostenido cabalmente, por lo que consistía su fundamental virtud, por representar la unidad de mando. Sin la unidad de mando no se va a parte de alguna. Pero la monarquía dejó de ser unidad de mando hacia bastante tiempo. En Felipe III, el rey ya no mandaba. El rey seguía siendo el signo aparente, más el ejército del poder decayó en manos de válidos, en manos de ministros, de Lerma, de Olivares, de Aranda, de Godoy. Cuando llega Carlos VI a la monarquía, ya no es más que un simulacro sin sustancia. La monarquía, que empezó en los campamentos, se ha recluido en las cortes. El pueblo español es impecablemente realista. El pueblo español, que exige a sus santos patronos que le traigan la lluvia cuando hace falta, y si no se la traen, los vuelve de espaldas en el altar. El pueblo español, repito, no entendía entre simulacro de la monarquía sin poder. Este simulacro de la monarquía sin poder, por eso el 14 de abril de 1931, aquel simulacro cayó en un sitio sin que entrase en lucha siquiera un piquete alarbaderos. Pero, ¿qué adivino entonces? Pocas veces había habido un instante más propio para iniciar, concluido un nuevo y gran capítulo de la historia patria. Cabalmente, aquel sentido incruento del 14 de abril, aquello de que se hubiera desprendido una situación sin sangre y sin daño, casi sin duelo, colocaba de cara a una ancha llanura de historia donde galopar. No había que sustanciar resentimiento, no había que ejecutar justicias, no había penas que enjugar lágrimas. Se abría por delante una clara esperanza para todo un pueblo. Vosotros recordáis la alegría del 14 de abril, y seguramente muchos de vosotros tomasteis parte en aquella alegría. Como todas las alegrías populares, era imprecisa, no percibía su propia explicación. Pero tenía debajo, con todos los movimientos populares, muy exactas y muy hondas expresiones. La alegría del 14 de abril, una vez más, era el reencuentro del pueblo español con una vieja nostalgia de su revolución pendiente. El pueblo español necesita su revolución, y creyó que la había conseguido el 14 de abril de 1931. Creo que la había conseguido porque le pareció que esa fecha le prometía sus dos grandes cosas, largamente anheladas. Primero, la devolución de un espíritu nacional.
colectivo. Después, la implantación de una base material humana de convivencia entre los españoles. Era mucho que se esperara un sentido nacional colectivo de los hombres el 14 de abril. Del 14 de abril. Muchas cosas podrían decirse en contra suya, pero acaso algunas de esas mismas cosas fueran la mejor fianza de su fecundidad. Los hombres del 14 de abril pareció que llegaba de vuelta al patriotismo y llegaban por el camino mejor, por el amargo camino de la crítica. Esta era su promesa de fecundidad, porque yo os digo que no hay patriotismo fecundo si no llega a través del camino de la crítica. Y os diré que el patriotismo nuestro también ha llegado por el camino de la crítica. A nosotros no nos emociona, ni poco ni mucho, esa patriotería zarzolera que se regodea de las mediocridades, de las menquidades presentes de España y con las interpretaciones gruesas del pasado. Nosotros amamos a España porque no nos gusta. Los que aman a su patria porque les gusta la aman como una voluntad de contacto, la aman física y sensualmente. Nosotros la amamos con una voluntad de perfección. Nosotros no amamos a esta ruina, a esta decadencia de nuestra faña física de ahora. Nosotros amamos a la eternidad, a la eterna inconmovible metafísica de España. La base de la convivencia humana, la base material para el asentamiento del pueblo español también está pendiente desde hace siglos. El fenómeno de la quiebra del capitalismo es universal. No es esta la ocasión de que yo hable de él, en sus caracteres técnicos. Ya hemos tenido sobre ello otras comunicaciones, ante otros auditorios. En otras circunstancias le he hablado de esto más por menudo. Hoy, ante todos vosotros, solo quiero fijar el valor de algunas palabras para que no os la deformen. Ay, jolín. Me he perdido. Cuando hablamos del capitalismo, ya lo sabéis todos, hablamos de la propiedad. La propiedad privada es lo contrario del capitalismo. La propiedad es la proyección directa del hombre sobre sus cosas. Es un atributo elemental humano. El capitalismo ha ido sustituyendo esta propiedad del hombre por la propiedad del capital, del instrumento técnico de dominación económica. El capitalismo, mediante la competencia terrible y desigualdad del capital grande en contra de la propiedad pequeña, así ha ido anulando al artesano, la pequeña industria, la pequeña agricultura, ha ido colocando todo y va colocándolo cada vez más en poder de los grandes trulls, de los grandes grupos bancarios. El capitalismo reduce el final a la misma situación de angustia, a la misma situación de infrahumana del hombre desprendido de todos sus atributos, de todo el contenido de su existencia, a los patronos y a los obreros, de situación infrahumana del hombre desprendido de todos sus atributos, de todo el contenido de su existencia. Ya me he perdido, que lo estoy leyendo otra vez. A los trabajadores y a los empresarios. Y esto sí que quisiera que quedase bien grabado en la mente de todos. Es hora ya de que no nos prestemos al equívoco de que se presente a los partidos obreros como partidos antipatronales, o se presente a los grupos patronales como contrarios, como adversarios en la lucha con los obreros. Los obreros, los empresarios, los técnicos, los organizadores forman la trama total de la producción. Hay un sistema capitalista que, con el crédito caro, que con los privilegios abusivos de accionistas y obligacionistas, se lleva sin trabajar la mejor parte de la producción y hunde y empobrece por igual a los patronos, a los empresarios, a los organizadores y a los obreros. Pensad a lo que ha venido a quedar reducido el hombre europeo por obra del capitalismo. Ya no tiene casa,
ya no tiene patrimonio, ya no tiene individualidad, ya no tiene habilidad artesana, ya es un simple número de aglomeraciones. Hay por ahí demagogos de izquierdas que hablan contra la propiedad feudal y dicen que los obreros viven como esclavos. Pues bien, nosotros, que no cultivamos ninguna demagogia, podemos decir que la propiedad feudal era mucho mejor que la propiedad capitalista y que los obreros están peor que los esclavos La propiedad feudal imponía al señor al tiempo que les daba derechos a una serie de cargas. Tenía que atender a la defensa y aún la manutención de sus súbditos. La propiedad capitalista es fría, impecable. En el mejor de los casos no cobra la renta, pero se desentiende del destino de los sometidos. Y en cuanto a los esclavos, estos eran un elemento patrimonial de la fortuna del señor. El señor tenía que cuidar de que el esclavo no se muriese, pero el esclavo le costaba el dinero, como una máquina, como un caballo, mientras que ahora si se muere un obrero y saben los grandes señores de la industria capitalista que tienen cientos de miles de famélicos esperando a las puertas para subsistirles. Una figura en parte torva y en parte atrayente, la figura de Carlos Mas vaticinó todo este espectáculo a que estamos asistiendo de la crisis del capitalismo. Ahora todos nos hablan por ahí de si son marxistas o si son antimarxistas. Yo os pregunto, con ese rigor de examen de conciencia que estoy comunicando a mis palabras, ¿qué quiere decir ser antimarxista? ¿Quiere decir que no apetece el cumplimiento de las previsiones de Marx? Entonces estamos todos de acuerdo. ¿Quiere decir que se equivocó Marx en sus pretensiones? Entonces los que se equivocan son los que les achacan ese error. Ahora sigo, que tomo un poquillo de agua. Bueno, mañana acabaremos con este discurso porque es larguísimo y el tiempo quiero hablar también de otras cositas. Y me queda poco tiempo ya. Mañana seguiré con este discurso. Así que no os ruego que no faltéis mañana si os queréis enterar de todo. Vamos a seguir, como he dicho, voy a hablar del teniente coronel Antonio Tejero Molina, que vamos a ver ahí. Antonio Tejero Molina que ha roto su silencio. A ver si lo encuentro. Vale, la leche. Aquí está. Y dice así, a ver que cargue esto un momentillo. Antonio Tejero ha roto su silencio expectante y tenso, porque lo que sucede en España solo puede dejar indiferente a los idiotas, a los muertos. Nosotros lanzamos al mundo estos comentarios que demuestran que el que tuvo retuvo. Y en vez de escondernos, encogernos de hombros y mirar para otro lado, meditemos. A los pasotas cobardes y traidores. Está llegando un momento en nuestra patria que si no se actúa rápidamente nos encontraremos con una España además de pobre rota. Y la verdad es que si esperamos contar con la clase política para que nos lo arregle, va siendo una utopía cada vez mayor. Desde que murió el generalísimo Franco, tras regalar el reino de España a Juan Carlos de Borbón, empezó el desastre. Este se inició ya con Suárez, debido a la paulatina entrega de nuestra herencia a los mangantes que la esperaban para destrozarla. Como así lo hicieron, hasta que consiguieron convertir a la 9ª potencia industrial del mundo en una nación a punto de perder su soberanía, ya que puede que sea intervenida por potencias extranjeras, muchas de las cuales pertenecieron al imperio español, cuando España nacían hombres de verdad. Estos individuos se atreven a redactar una constitución donde el cambio de nuestro mapa político es constituyendo uno a la carta, creando unas llamadas autonomías precursoras de unos separatismos
que son las que ahora nos están anunciando a bombo y platillo sus ansias de independencia, sin que haya la menor reacción contra los que las abanderan. Continuaron apoderándose de nuestro dinero, de tal forma que nos han dejado más que en la ruina, endeudados hasta los ojos, mientras que ellos han amasado miles de millones que han robado a las clases humildes y a la clase media, y ahora nos obligan a pagar sus latrocinios consentidos, ya que ninguno de estos ladrones ha devuelto ni un céntimo del dinero mal adquirido. Más tarde quitaron a España su dignidad, ya que en el mundo no pintaba nada. Se ríen de nosotros y muchos se alegran de lo que nos sucede. Qué bien nos lo han preparado nuestros ancestrales enemigos. Todas las democracias abanderan libertades, pero en España se ha convertido en libertinaje. Hay un libertinaje en las calles, en los colegios, en las universidades, en la mal llamada cultura, y también en contra de nuestras más hondas creencias históricas, en contra de nuestras más hondas creencias históricas y religiosas, hasta el punto de vista hasta el tan punto que ha despertado en mí y en muchos otros un sentimiento de envidia hacia los pueblos que defienden su religión, e igualmente a los ciudadanos que escuchan con respeto y con la mano en el pecho el himno nacional. En nuestra patria se anunciaba... ¡Ay, no! ¡Me cachis! Perdón, que se me ha ido. Ah, no, está aquí atrás. No. Jope. A ver. Ah, hostia, qué día llevo. Perdón por el taco. Otra vez, otro traco. En nuestra patria se anunciaba una masiva reunión de malnacidos vascos y catalanes. Iban a hacer una pintada en el campo de fútbol mientras sonara nuestro himno nacional. Y se les dejó entrar en el campo con silbatos, permitiéndoles que los usaran hasta ahogar en nuestro himno. Y lo hacen en presencia del rey y de toda su corte, que aguantaron flemáticamente el abucheo. Siguió el partido. Y allí no pasó nada. Los medios de comunicación llegaron a defender la postura de aquellos energúmenos, invocando una libertad de expresión constitucional. ¡Qué vergüenza! ¡De vergüenza! Este es un problema patrio, y comprendo perfectamente que aquel que sufre con el económico no tenga ni tiempo ni ganas de preocuparse de los sueños de independencia de aquellos que dicen no sentirse españoles y que sin contar con el resto de sus conciudadanos intentan desgajar unilateralmente un trozo de la patria. Aquellos a quienes le han quitado lo más esencial en sus vidas, como el trabajo, el pan y la vivienda, en lo único que piensan mientras esperan en las colas del INE, de la Cáritas o en el anunciado desalojo de sus casas, es de buscar soluciones para sus vidas y las de sus hijos, además de despotricar contra los causantes de su situación. Mientras tanto, el gobierno dando recortes y más recortes a las economías más débiles, al fin de sostener con ellos a quienes nos han endeudado de por vida, robando y malgastando sin piedad, así como a esos 16 gobiernos autonómicos, además del central, y de lo que es peor, a esos sindicatos que nos tengan apuros económicos a la hora de preparar huelgas generales que tanto ayudan a la nación. Y para cerrar esas compensaciones, a los partidos políticos que amparados en una nefasta ley electoral son los causantes de nuestros males. Me gustaría poder calcular los miles de millones que se ahorrarían si las dichosas autonomías pasaran a solo diputaciones potenciadas, aunque sin concesiones de aquellas competencias que solo deberían pertenecer al Estado, sobre todo a la educación, la sanidad y la justicia. Son incontables los paniaguados que viven del cuento autonómico, así como la cantidad de empleados, edificios, embajadas, consultores, vehículos, diputados, dietas, etcétera, que no sirven en la mayoría de los casos más que para alimentar los votantes. Alimentar votantes seguro. No podemos imaginar el chorro de oro que eso cuesta.
y que si se redujera a los que debieran ser, se acabarían las penurias de las que hemos pasado y pasan los humildes y la clase media. Además, al haber créditos, podría dar trabajo a la mediana empresa, que es la base de la nación. También se lograría que acabasen con la permisividad de que gozan las autonomías. En las escuelas no se inculcaría el odio y el desprecio a todo lo español, que hasta hoy se ha permitido por los gobiernos. Desgraciadamente, esto, tal como está todo, es un sueño, porque ni el gobierno ni el rey, como árbitro constitucional, tienen el valor y la equidad necesaria para acabar el despilfarro económico, así como tampoco lo tienen para ilegalizar los partidos etarras, ya que están gobernando las vascongadas, gracias a la decisión del Tribunal Constitucional y con el separatismo vasco y catalán. Todos los separatistas creados a base de perversidad gubernamental estarán viendo con placer cómo se aplauden mutuamente Arturo Mas y Otegi, que ya tienen encargadas sus coronas de reyes independientes. Juan Carlos tendrá que mandar arreglar la suya achicándola. Mientras estas cosas ocurran, Mariano soñaba con Merkel, con la tijera en la mano, y el rey de cacería, de elefantes, o de lo que sea, aunque más bien de lo que sea. Una vez conocida su escapada, ensayando la mejor forma de pedir perdón a los españoles, con cara de niño cogido en falda y prometiendo que no lo haría más, sin comentarios. Tanto el gobierno como el rey y la milicia y todos los españoles hemos contemplado durante años y años cómo, a cambio de unos votos oportunos, cada vez se llevan más dinero y más competencias de los separatistas. Y no importaba que estuvieran preparando la independencia, intentando borrar a España y a todo lo español de su mapa autonómico, y todos tan contentos. ¿Y ahora qué? Por todo ello, por lo que deberíamos aprender de los izquierdosos, es un crimen que un puñado de fascinerosos se coman nuestro dinero, otros maten a nuestra gente y se les premie dándoles un gobierno y encima quieran acabar con España. Una obra de más de 500 años que de ninguna manera puede disponer de ella porque no es suya. La decisión de las instituciones es total, aunque muchos no la manifiesten. Pertenecen a todos los que somos, a los que han sido y a los que serán, pero aunque parezca mentira, lo están consiguiendo con la complejidad de la mayoría. Que Dios nos ayude, que confunda a los pasotas, a los cobardes y a los traidores, que han consentido y consienten el latrocinio, la injusticia, la traición y la desvergüenza de nuestra patria. Y añado que si esto es una monarquía parlamentaria, una democracia y un estado de bienestar, quiero borrarme de todo, porque es una puñetera mentira. ¡Viva España! Antonio Tejero Molina, teniente coronel de la Guardia Civil, expulsado del ejército por el 23F. Bueno, camaradas, y con esto ya, con este escrito, que lo dice todo, Antonio Tejero, al que yo, como muchos españoles, me parece un hombre con un par de huevos, y perdonadme la expresión, al que lo engañaron virilmente, os voy a dejar con el cara al sol. Buenas noches a todos y gracias por escucharme, y mañana más y mejor. Espera, no os vayáis, que voy a emitir un poco de himnos, una segunda emisión, y con eso se acabó el programa de hoy. Así que no os vayáis.